Hola a todos. En la clase de hoy vamos a continuar resolviendo el ejercicio que comenzamos resolviendo en la clase anterior. Recordad que era una persona que arrastraba un baúl a lo largo de una rampa inclinada. Y en la clase anterior resolvimos el primer apartado, es decir, dibujamos el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas externas que actuaban sobre el baúl y las descompusimos en unos ejes X, que veis aquí, y Y de referencia. El eje X paralelo a la rampa inclinada y el eje Y perpendicular. Y llegamos a la conclusión, como veis aquí ya dibujado el diagrama de cuerpo libre, de que todas las fuerzas que actúan sobre este baúl, considerando el baúl toda su masa concentrada en un punto que hemos puesto aquí, por ejemplo, en el origen de coordenadas, pues aquí las fuerzas descompuestas en los ejes X y Y están pintadas. Recordamos que en el eje X teníamos las siguientes fuerzas: Fx, que es la componente de F en el eje X, y en el eje mismo X, pero en la parte negativa, teníamos la fuerza de rozamiento, que hemos llamado Fr, y la componente en el eje X del peso del baúl, que le llamamos omega X. Estas son tres fuerzas que estaban apoyadas sobre nuestro eje X de referencia. Y en el eje Y, pues llegamos a la conclusión de que tenemos tres fuerzas. Una es omega Y, la que veis aquí, que es la componente del peso en el eje Y. Otra es Fi, veis aquí, y es la componente en el eje Y de la fuerza F con la que tira la persona del baúl. Y otra es la normal. Ya explicamos la normal en qué consistía. Era la fuerza con la que el plano inclinado reaccionaba contra el baúl, y esta fuerza, recuerden que era siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Aquí, como la superficie está inclinada, esta fuerza normal, el vector n, todo este vector n que va desde el origen hasta este extremo, vector n, pues se encuentra ubicado en el eje Y por ser perpendicular al plano inclinado. Bueno, con lo cual ya teníamos aquí un compendio de todas las fuerzas descompuestas en los ejes X e Y, y ya estamos preparados para hoy calcular pues cuál es la fuerza resultante que siente este baúl debido a la acción de actuar sobre él varias fuerzas simultáneas: la F, fuerza F, el peso del cuerpo, la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a calcular cuál es la fuerza resultante que realmente está sintiendo el baúl, y realmente lo que nos pide el ejercicio no es esa fuerza resultante, sino las dos componentes de esa fuerza resultante, una en el eje X y la otra en el eje Y. Bueno, pues en este apartado B vamos a hacer el cálculo matemático de la fuerza resultante en el eje X. Y la fuerza resultante en el eje X le vamos a llamar vector Rx de esta manera. Como ya sabéis, aplicando el principio de superposición de fuerzas, la fuerza resultante en el eje X, según el eje X, será igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando precisamente en ese eje X, que en este caso son Fx, omega X y Fr. Y eso es lo que os he escrito aquí. El vector Rx, según el principio de superposición, va a ser igual a la suma vectorial, esto es una suma vectorial no escalar, de tres vectores. ¿Qué tres vectores? Fx, que es la componente de la fuerza F en el eje X, más omega X, que es la componente del peso del baúl según el eje X, más la fuerza de rozamiento Fr. Esto es una ecuación vectorial como os he escrito aquí, porque simplemente estamos escribiendo de forma simbólica la suma de tres vectores que nos dará como resultado un nuevo vector, que es precisamente el vector fuerza resultante en el eje X. Y este vector fuerza resultante en el eje X es el que está sintiendo realmente el baúl sobre este eje X, debido a la acción simultánea de las fuerzas, repito, Fx, omega X y Fr. En resumen, esta ecuación vectorial en el eje X es el resultado de aplicar el principio de superposición de fuerzas meramente en el eje X. Bien,
Como sabéis, normalmente la suma vectorial de dos o más vectores, en este caso es una suma de 3 vectores, esta suma vectorial da como resultado un nuevo vector, que es el vector suma, y la magnitud de este vector suma, Rx, su módulo, normalmente no coincide con la suma de los módulos de las fuerzas que se suman entre sí. Sin embargo, en este caso muy particular, como estas tres fuerzas Fx, omega x y Fr están acomodadas en el eje X, esto tiene la enorme ventaja de que puedo pasar inmediatamente de la ecuación vectorial a una ecuación escalar que va a jugar única y exclusivamente con sus magnitudes, porque en este caso particular, repito, que estas tres vectores fuerza están apoyadas sobre el eje X, están en la misma dirección, entonces la magnitud del vector resultante sí que coincide con las magnitudes de los correspondientes vectores sumandos, y cada una de esas magnitudes hay que asignarle, recordar, un signo correspondiente. Entonces, en este caso, que las tres fuerzas Fx, los tres vectores fuerza Fx, omega x y Fr están en la misma dirección, ahora sí que podemos decir que la magnitud del vector resultante, su módulo, va a ser igual a la suma con sus signos respectivos de los módulos de los correspondientes vectores, componentes sumandos, es decir, Fx pasamos a su módulo, Fx con su signo. Entonces, para asignarle un signo a este Fx, pues tenemos que observar en la figura, como Fx, el vector Fx está apuntando hacia el sentido positivo del eje X, su componente escalar, que le llamamos ya Fx sin la flechita encima, como veis aquí, su componente escalar, su módulo, se le asigna un signo que es más, porque, repito, el sentido del subvector apunta hacia la parte positiva del eje X. Ahora pasamos a omega x. El vector omega x, que lo veis aquí, apunta hacia la izquierda, como veis aquí, hacia la parte negativa del eje X, por lo tanto su componente, su módulo, tenemos que asignarle el signo negativo. Ya veis que omega x pasamos a su componente escalar sin la flecha, omega x, módulo, y hay que asignarle un signo. Asignamos el signo negativo porque el vector correspondiente, omega x, apunta hacia la parte negativa del eje X. Y ahora realizamos lo mismo con el vector fuerza de rozamiento Fr. Pasamos a su expresión escalar o en módulo, Fr sin flecha, esto ya habla de módulo, de escalar, y hay que asignarle un signo que lo observamos en nuestra figura. ¿Qué signo le corresponde? Pues también negativo, porque ya veis que aquí Fr apunta también, el vector Fr apunta también hacia el sentido negativo del eje X, con lo cual le asignamos aquí dentro, entre paréntesis, un signo negativo. ¿Y qué hemos hecho en resumidas cuentas? Pues hemos simplificado la ecuación vectorial, que era un poquito pesada de arriba, la hemos simplificado a su expresión escalar, a su expresión teniendo en cuenta únicamente las magnitudes de Fx, omega x y Fr. Seguidamente, como veis aquí, simplificamos esta ecuación escalar. Más por menos se convierte aquí en un menos y más por menos se convierte en un menos, y así sacamos estos paréntesis y nos quedaría esta ecuación escalar, que es la que tenemos ahora que desarrollar, que nos dice lo siguiente, que la magnitud del vector resultante en el eje X, Rx, es igual a la magnitud del vector Fx, que se llama puramente Fx, menos la magnitud del vector omega x, que se llama meramente omega x, menos la magnitud del vector fuerza de rozamiento, que se llama Fr. Y ahora, a partir de esta ecuación escalar, todo, repito, estamos en el eje X nada más, a partir de esta ecuación escalar vamos a averiguar, pues única y exclusivamente, cuánto vale el Fx, omega x y Fr. Bueno, pues vamos a centrarnos primero en calcular Fx, la magnitud del vector Fx, y vamos a centrarnos en el dibujo. Si veis aquí en este dibujo, Fx es este vector que veis aquí, apoyado en el eje X y apuntando hacia el sentido positivo del eje X. Y este vector, su magnitud, su módulo, como veis aquí, podemos calcularlo dentro de este triángulo rectángulo de fuerzas, donde tenemos la hipotenusa, es la fuerza, la magnitud de la fuerza, que es un dato del ejercicio, y tenemos este ángulo de 30 grados agudo interior, con lo cual Fx se puede expresar
en función de la magnitud de f y del ángulo agudo 30 grados. ¿Cómo? Pues fx, como veis, es igual a f, la magnitud de f, multiplicado por el coseno de 30 grados. Y esto es lo que os he puesto ya aquí. F de x es igual a f, ya hablamos en magnitudes, por el coseno de 30 grados. Y esto, en un paso posterior, lo vamos a introducir dentro de nuestra ecuación escalar, aquí, en este primer sumando que veis aquí. Esta expresión que veis aquí. Bien, ahora vamos a pasar a averiguar omega x, es decir, la magnitud o módulo del vector omega x, que llamamos omega x puro. Vamos a ver cuánto vale esto. Nos remitimos al gráfico de nuevo y lo que nos estamos preguntando es la longitud de este vectorcito que veis aquí, omega x, va de aquí hasta aquí. Bueno, pues la longitud de este vector coincide con la longitud de esta paralela que veis aquí, de este segmento paralelo. Y de esa manera llevamos la magnitud de omega x, su módulo, lo llevamos como la longitud de este cateto en este triángulo rectángulo de fuerzas que veis aquí. En este triángulo de fuerzas que veis, la hipotenusa es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa coincide con la magnitud del peso del baúl, omega. La magnitud de este vector omega es precisamente la longitud de esta hipotenusa en este triángulo rectángulo. Y en este mismo triángulo rectángulo, que os estoy hablando, el cateto opuesto a este ángulo de 20 grados, el cateto opuesto que es esto, coincide, este segmento, coincide precisamente con la magnitud o longitud del vector omega x, porque este vector va a ser paralelo al vector que formaríamos aquí en este cateto. Y por tanto esta longitud es igual a esta longitud. Recordad también por qué hablamos de este ángulo de 20 grados, porque es 20 grados. Recordad que este ángulo de 20 grados coincide con el ángulo que forma la rampa inclinada con el suelo. Esto ya lo explicamos en la lección anterior. De por qué aquí, en este triángulo de fuerzas, en este triángulo rectángulo de fuerzas, donde interviene el peso y sus componentes x e y, porque este angulito valía 20 grados y coincidía precisamente con el ángulo de la rampa inclinada con el suelo. Bueno, pues ahora nos centramos en este triángulo rectángulo. Recordar que este cateto que veis aquí, este cateto opuesto al ángulo de 20 grados, es precisamente omega x. Y ya por trigonometría veis que omega x en este triángulo rectángulo coincide con omega multiplicado por el seno de 20 grados, que es lo que tenéis aquí. Omega x sería este cateto, es igual a omega, la magnitud del vector peso, multiplicado por el seno de 20 grados. Bueno, y pasamos ahora a intentar encontrar una expresión que me desarrolle la fuerza de rozamiento, la magnitud del vector fuerza de rozamiento, que le hemos llamado Fr, y cuyo vector está expresado en nuestro diagrama de cuerpo libre como este vector que veis aquí, que también está apoyado en el eje X de referencia, pero apuntando, al igual que omega x, apuntando en dirección contraria al movimiento, es decir, hacia la izquierda. Bueno, todo lo que concierne a la fuerza de rozamiento os lo explicaré en una lección aparte. Por el momento lo único que nos interesa saber para este ejercicio es saber la expresión general matemática de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va a ser igual a una constante que llamamos mu por la normal. Y la normal, recordad que es la magnitud del vector normal que está apoyado en el eje y. Por tanto, recordad siempre que la fuerza de rozamiento se va a desarrollar según esta fórmula. Una constante, omega por n. Omega, esta constante se llama constante de rozamiento dinámico o estático, en este caso es dinámico porque se está moviendo el baúl, coeficiente de rozamiento dinámico, mu, entre el material con el que está compuesto el baúl y el material con el que está compuesto la rampa. Coeficiente de rozamiento dinámico, mu. Bueno, pues esta fórmula la recordamos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es trasladar estas tres expresiones a nuestra ecuación escalar para intentar averiguar Rx en función de los datos que me da el ejercicio. Bueno, pues ahora ya en nuestra ecuación escalar, donde pone fx, omega x y fr, lo sustituimos por sus respectivas expresiones nuevas y quedaría así la nueva ecuación. Rx es igual a f por el coseno de 30 menos omega por el seno de 20 grados menos mu por la normal. Y ahora, a partir ya de esta ecuación escalar, vamos a analizar si tenemos todos los datos
con los que contamos que nos proporciona el ejercicio. La fuerza F, la magnitud de la fuerza F, ¿nos la da? Sí, si recordáis, la fuerza F era dato del ejercicio y valía 80 newtons en unidades del sistema internacional. Perfecto, F lo tenemos. Coseno de 30 grados pues también es un número que tenemos porque lo metemos en la calculadora y se acabó. Vamos a continuar. Menos omega. Omega es el peso del baúl. Vamos a recordar que omega es el peso del baúl. ¿Y qué dato tengo? Pues no me lo dan directamente el peso del baúl, pero sí que me están dando la masa del baúl. La masa es 100 kilogramos. Bien, y si no nos dicen nada, vamos a suponer que este baúl, esta masa de 100 kilogramos, está ubicada en la superficie de la Tierra y vamos a considerar, por tanto, el valor de la gravedad G en la superficie del planeta Tierra, que vale, por término medio, 9.8 newtons sobre kilogramo, como veis aquí escrito. Y entonces hay que recordar la formulita del peso, que es la fuerza con que el planeta Tierra trae el baúl. La formulita del peso se puede a la vez explotar como masa por la gravedad. O sea que el peso del cuerpo, el peso del baúl, es su masa por la gravedad, m por g. Entonces, viéndolo aquí en esta nueva formulita que tenéis en esta línea, hemos explotado omega, el peso del baúl, como omega g, perdón, como m por g. Y ahora vemos aquí que tanto la masa como la gravedad son datos. Masa es 100 kilogramos y la gravedad es un dato escondido que no suelen dar, es lo que vais a considerar siempre, pues 9.8 newton sobre kilogramo. Con lo cual mg son datos del ejercicio, digamos. Y seno de 20 grados también. Mu era el coeficiente de rozamiento entre el baúl y la superficie de la rampa inclinada. ¿Es dato del ejercicio? Pues sí, si lo veis aquí os lo recuerdo, era 0.1, también es dato. Y ahora vamos a la normal. ¿La normal es dato del ejercicio? Pues repasamos aquí y vemos que no era dato del ejercicio. Ni tampoco aquí en el gráfico, pues en el gráfico solo nos daban ángulos, 20 grados y 30 grados, con lo cual vemos que la normal no es dato del ejercicio. Entonces, en resumidas cuentas, todavía no podemos resolver en este apartado cuánto vale esta fuerza resultante R según el eje X, Rx, porque en su lado derecho tenemos todavía una incógnita que tenemos que resolver. La pregunta es, ¿cómo resolvemos esta incógnita n? ¿Cómo resolvemos el valor de la magnitud de la fuerza normal, de este vector que veis aquí, perpendicular? Bueno, pues para calcular esta n, que es la magnitud del vector normal, como el vector normal actúa en el eje Y, vamos a ver qué es lo que sucede en el eje Y. En el eje Y, como vemos, están actuando tres fuerzas, n, fi, vector fi y vector omega y. Están actuando tres fuerzas, pero además ocurre otro hecho muy importante, que es que en el eje Y el baúl no se está moviendo. Recordad que el baúl solo se está moviendo según precisamente el eje X, pero no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo según el eje Y. Por tanto, es lo que se dice en física que el cuerpo, el baúl en este caso, está en equilibrio traslacional, en el eje Y en este caso. Y entonces podemos aplicar una de las tres leyes de Newton, de las cuales os hablaré en otra lección, pero ya os adelanto aquí la primera ley de Newton que regula los cuerpos que están en equilibrio traslacional. Y dice la primera ley de Newton que si un cuerpo está en equilibrio, en este caso en equilibrio en el eje Y, quiere decir que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, fuerzas externas, la suma de los vectores fuerza que está sintiendo el cuerpo en esa dirección, que en este caso es el eje Y, tiene que ser igual a 0, al vector 0, y es lo que os coloco aquí. Aplicamos la primera ley de Newton en el eje y nos dice que, entonces que los tres vectores fuerza que actúan ahí, en el eje Y, es decir, el vector normal más el vector fi más el vector omega y, tiene que ser igual al vector 0. Esto se dice de otra forma mucho más sencilla. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo está en equilibrio, es decir, que está quieto o que se mueve con una velocidad constante, que no es el caso ahora, pues la resultante de todas las fuerzas externas es 0. El vector resultante. El vector resultante de todas estas fuerzas es precisamente lo que está expresado aquí como suma vectorial de los vectores n, fi y omega i. Bueno, pues todo esto dará el vector resultante, suma vectorial de estos tres vectores. Y ese vector resultante tiene que ser 0. Bien, pues ya hemos expresado matemáticamente la primera ley de Newton para lo que ocurre en el eje Y de nuestro ejercicio. Aquí lo tenemos. Y ahora
de forma análoga a lo que vimos anteriormente, como estos tres vectores fuerza están actuando en la misma dirección, en este caso el eje Y, pues puedo pasar de esta ecuación vectorial a una ecuación escalar, donde se manifiesten única y exclusivamente las magnitudes de estos tres vectores, los módulos de estos tres vectores. La explicación ya la dimos antes en el eje X, ya no la vuelvo a repetir en el eje Y, el por qué podemos trasladar a de la ecuación vectorial a una simple ecuación escalar. Y ahora, por tanto, ya expresamos n como su componente, escalar, su módulo n, y lo ponemos con su signo. O sea, aquí en esta ecuación escalar vamos a expresar las componentes de estos tres vectores en el eje Y, componentes escalares con su signo, recordar. Entonces n pasa a ser n positivo. ¿Por qué? Porque el vector n correspondiente está apuntando hacia la parte positiva del eje Y. Y por tanto, su módulo, que aquí está, su componente, tiene signo positivo. Fi, lo único que lo sustituimos es por su componente, Fi ya sin flecha, y hay que asignarle un signo delante. El más este de la fórmula y otro signo más o menos de acuerdo a donde apunte el vector Fi. ¿A dónde apunta el vector Fi? Pues también a la parte positiva del eje Y. Por lo tanto, esta componente tiene signo positivo, que con el signo positivo que veis aquí, en la fórmula esta, pues queda un positivo final. Con lo cual ya tenemos n más Fi, más aquí de la fórmula, y ahora hay que poner la componente del vector omega i, aquí lo tenéis, con un signo. Y el signo lo apreciamos aquí. Omega i, el vector correspondiente omega i, apunta hacia la parte negativa del eje y. Por tanto, esta componente se le asigna el signo negativo. Entonces ponemos más de la fórmula vectorial, más, y aquí dentro, entre paréntesis, le ponemos el signo negativo. Y ya tenemos la ecuación escalar asociada a esta ecuación vectorial de las fuerzas que actúan en el eje Y. Ahora vamos a intentar escribir esta ecuación escalar en función de los datos que me da el ejercicio: ángulos, fuerza, masa, mu y g. Y luego a continuación despejaremos la n, que es la incógnita que queremos despejar en esta parte parcial del ejercicio, para luego recordar llevarla a nuestra fórmula general aquí. Bueno, pues vamos allá. Fi, vamos a calcularlo. Si veis aquí, Fi en nuestro dibujo, Fi precisamente lo llevamos a este triángulo de fuerzas y coincide con el cateto opuesto a 30 grados. Y por tanto Fi va a ser igual a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es F multiplicada por el seno de 30 grados. O sea que Fi, que es este cateto opuesto, repito, cateto opuesto a 30 grados, es igual a F por el seno de 30 grados. Aquí lo tenéis. Fi es igual a F por el seno de 30 grados. Recordad, utilizando el triángulo rectángulo de fuerzas que os estoy marcando aquí. Omega i. Bueno, pues omega i vamos a recurrir al otro triángulo rectángulo que usamos anteriormente, el triángulo rectángulo del peso y sus componentes. Omega i en este caso, ¿quién va a ser? Omega i precisamente es este vector que está apoyado en el eje y. Y en nuestro triángulo rectángulo del peso y sus dos componentes, omega x y omega y, en este triángulo rectángulo que veis aquí, pues omega y coincide con omega, que es la hipotenusa, por el coseno de 20 grados. Omega por el coseno de 20 grados nos da precisamente omega y. Y es lo que tenemos aquí. Omega y es igual a omega por el coseno de 20 grados. Y ya sabéis que omega, que es el peso del baúl, se puede a su vez descomponer en masa por gravedad. mg coseno de 20 grados. Y estas dos expresiones para Fi y omega i las llevamos a nuestra ecuación escalar, y entonces nos quedaría que n, marcada como incógnita que queremos resolver, más f seno de 30 grados, que es Fi, menos, porque aquí un más y un menos, queda un menos final, que es este de aquí, omega i, que es mg coseno de 20 grados, igual a 0. Esto ya no es un vector 0, es un escalar 0, 0. Y de esta ecuación que veis aquí, ya vemos que la fuerza es dato del ejercicio, 80 newtons, vemos que el seno de 30 grados también es un dato, la masa es dato del ejercicio, 100 kilogramos, la gravedad también es dato del ejercicio escondido, 9.8 newtons sobre kilogramo, coseno de 20 grados es un dato, con lo cual en toda esta ecuación escalar, en el eje Y,
podemos sustituir precisamente la n. Y la n, al sustituirla, la dejamos en el lado izquierdo de esta ecuación y pasamos al lado derecho. F por el seno de 30 grados pasa al lado derecho de la ecuación, como aquí está como signo positivo, pasará al lado derecho con signo negativo. ¿Lo veis aquí? Y menos mg coseno de 20 grados, como tiene aquí este término signo negativo, va a pasar al lado derecho con signo positivo. Con lo cual nos queda esta formulita que nos permite averiguar la normal. La normal es igual a mg por el coseno de 20 grados menos f por el seno de 30 grados. Y como todo esto son datos, pues ya podemos trasladarlo a nuestra ecuación original para a continuación ya resolver Rx. Bueno, pues aquí ya tenéis todo el desarrollo y despejados los datos. Si despejamos n, esta expresión, aquí, teniendo muy en cuenta que hay un menos y un mu que multiplica a n y por tanto a estos dos términos, pues os quedaría toda esta expresión que veis aquí y ya todos son datos del ejercicio. Lo que he hecho aquí pues un poquito para simplificar, ya esto es un poquito de álgebra, saco factor común a la fuerza aquí y veis que queda fuerza por, abro paréntesis, mu por seno de 30 más coseno de 30 grados, cierro paréntesis, y luego con los otros dos términos que contienen mg, este término y este término, saco factor común mg, como veis aquí, menos mg, y también saco factor común el menos, que tiene ambos términos, y nos quedaría aquí menos mg como factor común, y abro paréntesis y quedaría dentro el seno de 20 grados más mu por el coseno de 20 grados. Esto ya lo estudiáis o leéis vosotros detenidamente. Si queréis hacer un pausa aquí lo veis, cómo he llegado a esto, de sacar factores comunes con el objeto de meter menos datos en la calculadora y disminuir las probabilidades de error, claro, con la calculadora. Bueno, y ahora lo que hacemos es despejar datos y ya está. Despejamos ya los datos que tenemos del ejercicio. La fuerza vale 80 newtons, la masa vale 100 kilogramos, que anda por aquí, los angulitos de seno y coseno de 30 grados ya estaban despejados, y el mu que aparece por aquí, el coeficiente de fricción, aparece aquí y aquí, pues recordar que es 0.1. Bueno, despejando todos los datos y metiéndolos con mucha paciencia en la calculadora, nos da este resultado, que Rx, la resultante, la magnitud de la fuerza resultante en el eje X es menos 359.988 newtons. Bueno, y ahora hay que pasar a interpretar este signo negativo. ¿Qué es lo que quiere decir este signo negativo? Vamos a pasar al dibujo a continuación. Recordar que lo que hemos calculado es Rx, y si nos da menos 359.988 newtons, quiere decir que la componente de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el baúl, sobre el eje X, que es Rx, la componente tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la componente de la resultante en el eje X, es decir, que el vector Rx asociado, este vector Rx, apunta en sentido contrario a la dirección del movimiento. Es lo que quiere decir este signo negativo. Y si apunta en dirección contraria al sentido del movimiento y el móvil o el baúl partía del reposo, quiere decir que con la fuerza de 80 newtons que este señor está ejerciendo sobre el baúl, no es capaz de mover el baúl en la dirección del eje X. Para que a partir del reposo este cuerpo o este baúl pudiera deslizarse sobre el eje X, esta resultante Rx tendría que dar con signo positivo, es decir, un vector resultante según el eje X, verde, pero apuntando en la dirección del movimiento. Y de esa manera entonces interpretaríamos que si el baúl partiera del reposo y la resultante Rx fuera positiva, como el vector verde positivo resultante apunta hacia la derecha, en la dirección del movimiento quiere decir que lo va a mover y va a poder subirlo. Por tanto, tenéis que tener muy en cuenta de saber interpretar los resultados de fuerzas con los signos, Y en este caso, al ser signo negativo, pues quiere decir que no es capaz, con la fuerza que está ejerciendo sobre el baúl y la fuerza de resistencia que existe aquí, pues no es capaz de tirar con suficiente fuerza a este hombre, F, para vencer todas las fuerzas que se oponen al movimiento en el eje X que estáis viendo aquí, que son omega X y la fuerza de rozamiento. Bueno, y por último vamos a responder al apartado C, que es el más sencillito, porque el apartado C nos dice cuál es la resultante de todas las fuerzas en el eje Y, es decir, cuál es RI. Hemos calculado Rx, la resultante de todas las fuerzas según el eje X, recordar.
pero también nos preguntan cuál es la resultante en el eje Y. Y eso ya es muy facilito, porque ya recordar que como en el eje Y no hay movimiento del baúl, la resultante de todas las fuerzas externas que actúan, NFI y omega I, la resultante de todas estas fuerzas es cero, aplicando la primera ley de Newton del equilibrio en el eje Y. Por tanto, como las resultantes de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero para que esté en equilibrio y no se desplace según la dirección del eje Y, pues ya hemos respondido a esa pregunta. ¿Cuál es la resultante de todas las fuerzas según el eje Y que hemos establecido aquí? Pues cero. Bueno, y aquí tenéis expresado matemáticamente lo que os acabo de decir. En el eje Y la suma de todas las fuerzas externas tiene que ser igual a cero, es decir, que la resultante en el eje Y de todas esas fuerzas en el eje Y tiene que ser igual al vector cero, y eso es la ecuación vectorial, y la expresión en escalar sería que la componente de la fuerza resultante en el eje Y, RI, es igual a 0 newtons. Bueno, en este caso veis que no logramos mover al baúl. En el caso de que Rx fuera positiva, implicaría que sí, que el baúl se puede mover porque la fuerza que ejerce el hombre sobre el baúl supera a las fuerzas que intentan oponerse al movimiento en el eje X, que es omega X y Fr. Entonces, en ese caso, en el caso de que el móvil, en este caso el baúl, sí que se pudiera deslizar a lo largo del eje X, pues podrían preguntar cuestiones cinemáticas, aceleración, velocidad, espacio, tiempo, etcétera, etcétera. Pero eso lo dejaremos para una siguiente lección. Bueno, pues esto es todo por la clase de hoy. Espero que os haya gustado estas dos lecciones y nos veremos en una próxima lección. Hasta pronto.